Todos lo rumoraban y nadie lo creía, pero es real. Estas palabras describen perfectamente este anuncio. Nintendo lo hizo de nuevo. O mejor dicho, ¿fue Capcom? La nostalgia, el hype, pero principalmente la esperanza ha vuelto a nuestros corazones. Y sé que, al igual que yo, estás ansioso por saber todo lo que esta colección tiene para ofrecerte. Así que vamos directo a la información. Se ha anunciado que tendremos la Capcom Fighting Collection 2, la segunda parte de la colección en la cual tendremos 8 clásicos que habían pasado en las sombras por décadas. Estos son Capcom vs SNK Pro, seguido por Capcom vs SNK 2 como debe de ser, Street Fighter Alpha 3 Upper, Power Stone 1 y Power Stone 2, Plasma Sword Nightmare of Bilstein y Project Justice, siendo una de las grandes sorpresas, por si esto no hubiera sido suficiente, el Capcom Fighting Evolution. Esto es simplemente magnífico y creo que hasta me quedé sin aire. Suena curioso que no incluya Rival Schools o Star Gladiator, aunque técnicamente Project Justice y Plasma Sword son la mejor versión de ambos, así que es completamente comprensible. Esta colección, al igual que las otras, nos trae los ports directos de arcade en sus versiones americana y japonesa. Ya habíamos comentado que la Marvel vs. Capcom Fighting Collection nos presentaba la MVC2 directo de arcade o sistema Naomi, lo que abría la posibilidad a más ports del mismo sistema, ya que anteriormente este sistema era muy difícil de portear o emular sin tener detalles de rendimiento. Y sí, por mucho amor que le tengamos a la Dreamcast, los ports no siempre eran perfectos, aunque sí los mejores y los más fieles, pero siempre fue más limitada por obvias razones. Y bueno, esta Capcom Fighting Collection trae prácticamente puros juegos de Naomi, pero ahí no acaban las maravillas de esta colección, y vamos por partes ya que tenemos mucho de qué hablar sobre la importancia de esta colección y cómo puede trascender más de lo que crees. Además, por cierto, como dato curioso, que es la Capcom Fighting Collection 2, secuela de la Fighting Collection, y no es secuela de la Arcade Series de Marvel vs. Capcom. Guiño guiño. Veamos algunas características. Empezando por Capcom vs. SNK Pro, nos permitirá seleccionar a Dan Hibiki y a Joe Higashi, y podrás cambiar la música entre la original o poner los tracks clásicos de otros juegos de Capcom o SNK. En el caso de Capcom vs. SNK 2 ya tendrá disponibles de inicio a Evil Ryu, Orochi Yori, Shin Akuma y Ultimate Rugal. Pero además podrás cambiar de versiones directamente dentro del menú del juego, entre el original, de arcade, o la Easy Operation. Solo que espera, no es exactamente igual. Por ejemplo, el bug que te daba invencibilidad ya no funciona. Y los isms EO y GC ya no están disponibles. Recordemos que estos eran para simplificar el esquema de botones para controles como el de GameCube, que digamos no estaba muy cómodo para juegos de pelea. Pero por si te consuela, además podrás activar la opción de seleccionar hasta 3 personajes iguales en el mismo equipo. Ahora, hablando de la Capcom Fighting Evolution, tendrá de inicio a Shin Akuma y a Pyron seleccionables, pero además tendrá una versión parchada, ya que algunas transformaciones del Midnight Bliss de Dimitri han sido removidas. Y no desechemos del todo la idea de apoyar este juego, ya que no sabemos, quizá Capcom puede que se atreva por un nuevo Versus. Street Fighter Alpha 3 Upper es otra historia, ya que esta versión incluye a los 6 personajes jugables de la versión de consola, que son DJ, Fei Long, Evil Ryu, Guile, Shin Akuma y T-Hawk, pero además incluye a Final Bison. Ahora seguramente te preguntes por qué aquí no se menciona nada acerca de los 4 personajes de la Max o la Double Upper de PSP, que son Maki, Ingrid, Eagle y Jun. Bueno, recordemos que esta es la última versión de la Street Fighter Alpha 3 de arcades que se lanzó para el sistema Naomi, así que no incluye a estos personajes. Además trae balances que corrigen errores. Por ejemplo, elimina el Crouch Canceling que te permitía hacer combos ilimitados con el V-Ism. Este juego fue lanzado solo en Japón en el 2001, y aunque tuvo otras apariciones en otras colecciones, esta es la versión de arcade. Así que los de Capcom se dieron a la tarea de tomar la versión original japonesa
para crear una versión americana. Así que técnicamente es la primera vez que tenemos una versión americana del Alpha 3 Upper en la historia, y se aprecia bastante este esfuerzo. Power Stone, originalmente lanzado en el 99, tendrá a Kraken y Valgas, seleccionables desde el inicio, aunque también se anunció que algunos personajes que aparecían durante los finales del juego han sido cambiados. ¡Auch! Por su parte, Power Stone 2, lanzado un año después, tendrá a Pride y May, también seleccionables desde el inicio. Estos juegos tuvieron un relanzamiento en el 2006 para la PSP, como Power Stone Collection, y para la PlayStation Vita en 2012 solamente digital. De ahí ya no volvimos a saber nada más. El juego es realmente muy bueno y altamente valorado, sin embargo, siempre se mantuvo fuera del radar. Por cierto, en esta colección va a tener soporte para 4 jugadores simultáneos, idea que simplemente me encanta. Pasando a Project Justice, tiene una de las adiciones más bellas, y es que los personajes preeditados podrán ser usados dentro de las partidas. Sin embargo, no podrás editar personajes en el juego. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿para qué la quiero? Recordemos que este modo de edición solo estaba disponible en las versiones japonesas. En las americanas teníamos varios personajes preeditados que se iban desbloqueando poco a poco, así que es muy probable que este sea el caso. Toma en cuenta que esta es la versión de arcade, así que ya es de por sí un bonus. Plasma Sword te permitirá usar a Kaede y Rai desde el inicio. Entre otras características tendremos el salvado rápido o save state, que te permite salvar partida en cualquier momento y retomar el juego desde ese punto cuando quieras. Extremadamente útil para cuando te enfrentes a Shin Akuma o Ultimate Rugal en CVS 2. Créeme. También, y como ya se está haciendo costumbre, Capcom implementó un sistema para mapear especiales en un solo botón, lo que ayudará a aligerar la curva de aprendizaje para los nuevos. Este aspecto puede parecer que da cierta ventaja. Sin embargo, algunos quisquillosos entusiastas han encontrado en la MVC Fighting Collection que genera un pequeño delay en el Super, así que este no saldrá al instante, por lo que este modo está plenamente pensado para los jugadores casuales. Esta colección contará con modos online y podrás acceder a lobbies públicos y privados. Tendremos los modos casuales que te permitirán jugar como tú quieras para pasar el rato. Y también modos competitivos donde te podrás enfrentar a los mejores peleadores del mundo para ganar puntos de liga y clasificar en las listas globales. Cabe resaltar que la modalidad de especiales con un solo botón no estará disponible en estas listas de juego, además de las clásicas partidas personalizadas donde podrás jugar bajo tus propias reglas en lobbies de hasta 9 jugadores. Y también podrás ser simplemente un espectador, ideal incluso para organizar torneos. Todos los juegos cuentan con modo entrenamiento mejorado que te permitirá visualizar las hitboxes, lo que hace toda la diferencia para los jugadores competitivos, ya que permite como nunca antes poder analizar a profundidad cada movimiento. Esto elevará a otro nivel el juego en línea, así que aprovéchalo y no lo eches de menos. Si eres casual, no importa, disfruta del juego. Tendremos acceso a una amplia galería con ilustraciones clásicas e inéditas en HD, lo que es una belleza. Mucho de este arte estaba prácticamente perdido o se encontraba en baja resolución, precisamente porque los juegos de donde vienen estaban perdidos. Y si pensamos en los marcos de arcade, bueno, estoy seguro que la gran mayoría de ustedes nunca los había visto. Y la música, gracias Capcom. Tendremos desafíos específicos de cada juego, lo que agrega rejugabilidad y reto, filtros para simular las viejas pantallas y ajustes de dificultad. Ahora, esta colección, como ya habíamos dicho, nos trae juegos que no habían salido de las arcade o del Dreamcast en más de 20 años. Así que estos se mantenían en resoluciones de 480p. Bueno, pues por lo que podemos ver aquí y en la MVC Fighting Collection, estarán escalados a 1080. Este juego será lanzado para la Nintendo Switch, PlayStation 4, retrocompatible con PlayStation 5 y PC con Steam. Y de nuevo, Xbox queda fuera. Lo cual es muy triste considerando la maravillosa colección de juegos que tiene y su relevancia. Solo que antes de que se mencione cualquier cosa, Capcom no se ha pronunciado sobre el porqué de esta decisión. Antes se especulaba sobre el motor gráfico, lo cual es absurdo considerando que Xbox ha demostrado ser un monstruo emulador.
o también conflictos con Capcom, lo cual no puede ser así ya que Capcom está lanzando otras colecciones en Xbox sin problemas. Y si a esto le aumentamos que SNK tampoco lanzó SDC Chaos, la única teoría que viene a la mente y suena viable es que Xbox simplemente no está apoyando estas colecciones, y no por falta de interés, más bien porque tiene otras prioridades. Recordemos que Xbox quitó la compatibilidad con ciertos arcade sticks y controles de terceros, además de que estos juegos son lanzados para la generación pasada, y por lo que sabemos, Microsoft ya no está apoyando del todo a Xbox One, por lo que es muy poco probable que veamos algún día estas colecciones en esta consola. Sin duda, Capcom se ha tomado muy en serio el traer ports de juegos olvidados. Ya sabíamos que tarde o temprano lanzarían estos, sin embargo no pensamos que todos juntos, y menos que lo anunciarían tan cerca de la MVC Fighting Collection. Todavía faltan algunos meses para saber más información sobre esta colección. Por ahora, solo queda esperar un poco para tener prácticamente todo lo que podríamos pedir de Capcom. Esta puede considerarse la Naomi Collection, y abre la puerta a no solo nuevos juegos, sino incluso más colaboraciones y nuevos versus. Por eso, no deseches a la Capcom Fighting Evolution. Es probable que Capcom nos esté diciendo que tiene algo en mente. Si pensamos en que juegos como Rival Schools, Plasma Sword o Power Stone están de vuelta después de más de 20 años con juego en línea y rollback, es algo simplemente impresionante. El mejor momento en la historia para la escena de los fighting ha llegado, y ya no queda ninguna duda. Capcom está de vuelta.